La profeta Ángela estudió teología desde los 13 años. Si hay algo denso para aplicar un término de ella es la teología. Y desde los 13 años, motivada porque su mamá es o fue una mamá cristiana, siempre le inculcó esto. Y desde esa edad está en el mundo de la oración. Pero usted ha tocado un tema interesantísimo. Comunión. La gente a veces no entendemos qué es común unión. ¿Cómo es la común unión con nuestro Dios Todopoderoso? Bueno, pues la comunión empieza por saber con quién estoy hablando. Para mí la oración es imposible que tenga poder si no sé a qué Dios le estoy hablando, si no sé el poder que tiene y no sé qué estoy de verdad diciendo. El Señor Jesús en el libro de Mateo 6 nos dejó una oración escrita donde Él mismo dice que no vengamos con vanas repeticiones porque Dios es espontáneo, Dios es sobrenatural, a Dios no le gusta que vengamos todos los días a Él a hablar lo mismo. Entonces la oración tiene un poder maravilloso. Entendamos que la oración antes de poder hablar es saber a quién le estoy hablando. Yo puedo estar sentada con la persona más importante y no saber que está ahí, por lo tanto mi comunión y lo que voy a hablar es vacío. Mientras que si yo valoro y sé con quién estoy hablando, la comunicación y el diálogo que vamos a tener va a ser profundo, al igual con Dios. A veces pedimos cosas que nosotros podemos resolver. A veces oramos por cosas que Dios nos dio la habilidad de resolver en un plano natural. Jesús nos enseñó que la verdadera oración inicia con gratitud, magnificando el nombre de Dios. Entonces, aprendamos que la oración empieza sabiendo con quién nos estamos hablando, con quién nos estamos comunicando. Y cuando yo sé quién es mi Dios, a ese Dios me dirijo con alabanza, con gratitud, con honra, con respeto y sabiendo que Él es maravilloso y que no hay hombre ni habrá en la tierra que pueda partir el tiempo en dos. De esa forma mi oración empieza de una manera que cambia una atmósfera, porque lo primero que estamos viendo es que estamos exaltando un ser maravilloso que la tierra no merecía, que la tierra no valoró. De hecho, de tantas multitudes, solo 12 hombres convivieron con Él. Entonces, qué maravilloso poder empezar todos los días entendiendo con quién estoy hablando. De esa forma, mi oración tiene un peso y un maravilloso respaldo sobrenatural del Todopoderoso. Esta es Cívica Televisión, que llega a través de 4 cableoperadores a 180.000 hogares en norte de Santander. Y hoy hemos invitado a la profeta Ángela Garzón. Y le invité, en estos días voy a contar, he tenido 2 experiencias muy lindas en las últimas semanas en la iglesia de Guaymaral con un pastor, como dirían, joven pastor, Daniel, pero ahora lo contamos más adelante. Pero usted dijo algo muy interesante, la palabra vacía, pero cuando la palabra está vacía y va a Dios, ya no regresa vacía. ¿Cómo es eso, pastora? Bueno, hay un versículo poderoso que de hecho está en Isaías 55, dice que la palabra de Dios nunca sale de Él vacía, sino que todo lo que toca toma efecto. Así que cuando yo me comunico con Dios y hablo con Él, lo que Él diga de mí ya tiene un propósito y no volverá vacío todo lo que Él habló para nosotros. Por eso la oración es, yo hablo, pero también escucho lo que Dios tiene para mí. Es muy poderosa esa pregunta porque, como yo lo decía hace un momento y lo estamos conversando, es imposible que una oración tenga poder si yo no sé con quién estoy hablando. Y cuando yo sé que el Dios al que estoy buscando no dice nada sin propósito, también tengo que aprender a escuchar lo que Él tiene por decir. Entonces es muy lindo que aprendamos esa importancia de la oración, que de pronto no nos la han enseñado. Para mí la oración es saber principalmente con qué objetivo y con qué persona estoy conversando. Porque cuando sé que el Dios al que hablo no habla por hablar, escucho atentamente su voz y ahí es donde hay una comunión. Yo creo que a todos ustedes les ha pasado que se han sentado con personas que solamente hablan y que no escuchan. En mi trabajo pastoral me he dado cuenta de que la gente no quiere escuchar. La gente me cuenta sus problemas porque necesita a alguien que los escuche, pero no quieren una dirección.
simplemente quieren ser escuchados. Igual pasa con la oración. No vamos a Dios buscando una respuesta, sino contando nuestras quejas, nuestros problemas, nuestros pormenores, nuestros altos y bajos, como decimos. Pero la oración es hablar y escuchar la voz de Dios. Y ahí es donde la palabra no vuelve vacía. Además porque vamos a Dios o van a Dios según las circunstancias y se le hace todo un catálogo de solicitudes, pero sin fe. Así Entonces, es. o sea, de nada saca usted hacer un catálogo si no tiene fe. Pastora Ángela Garzón, que estuvo hoy, ella es bogotana, ahorita voy a hablar un poco de eso, tiene una hermosa iglesia en Bogotá, otra en Villavicencio, y ha estado por estos días viniendo a Cúcuta, a la iglesia de Guaymaral, una iglesia muy linda, está en la avenida Guaymaral, ahí con 7A60. Antes, si usted viene del canal Bogotá, subiendo hacia la avenida Gran Colombia, la avenida Guaymaral queda antes del hospital Erasmo Meós, al lado derecho, subiendo. Eso es avenida Guaymaral 7A60. Ahí va a encontrar un lugar hermoso para escuchar, para oír lo que nos quiere decir Dios. Pero hablemos de la falta de fe con el catálogo. Bueno, esa es una gran pregunta y un gran tema. Cuando estamos acercándonos a Dios, empezaba la entrevista o este espacio maravilloso con una frase que está en Hebreos 12:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay palabras que Dios te va a decir y va a pasar absolutamente todo lo contrario. Y la oración precisamente es para hallar esa fuerza que solamente nos puede dar Dios, porque si Dios te da una promesa, es porque en tu plano natural no lo puedes lograr. La única forma en que lo logres es con la fe. Cuando Jesús estaba con los apóstoles en la barca, dice que se levantó una turbulencia muy fuerte y que en medio de esa turbulencia los apóstoles tuvieron miedo y despertaron a Jesús. Cuando Jesús se despierta enojado, porque yo creo que a ningún ser humano, por más Dios que fuera, a ningún ser humano nos gusta que nos despierten. Hombres de poca fe. Y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué temen si yo les dije que íbamos a pasar al otro lado? La fe es la evidencia de que una palabra está en tu corazón, aunque la turbulencia en el momento te haga dudar de ese poder de tu Dios. La fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. No puede haber fe si yo escucho gente negativa, si yo escucho el noticiero, porque lamentablemente estamos en un tiempo donde las noticias jamás son buenas. Trágicas. Todo el tiempo son noticias de muerte. Y muchas mentirosas acomodadas. Exactamente, noticias que causan temor, que causan caos, que causan algo peor de lo que está pasando. Eso es una turbulencia. Yo sé que todos alguna vez, en algún momento hemos viajado, sea por tierra o por aire, o en una embarcación acuática, podemos decir que hay momentos difíciles. A mí me da mucho pavor, digamos, cuando hay esa turbulencia en un avión, porque uno dice, ¿para dónde agarro aquí? Y recuerdo mucho esta enseñanza, donde Jesús les decía, hombres de poca fe, si yo les dije que llegaríamos al otro lado, entonces caminen en esa palabra. Y déjenme dormir. Dejen dormir, porque precisamente los hombres de Dios, mientras otros no pueden dormir por una circunstancia, un hombre de fe puede descansar totalmente confiado de su Dios. La profeta pastora Ángela Garzón, nacida en Bogotá, inició a estudiar teología a los 13 años, su familia cristiana evangélica, hoy en día tiene su catedral en Bogotá y en Villavicencio, ¿es verdad? Catedral. ¿Por qué se llama catedral? ¿Será que porque nuestro cuerpo es la catedral de Dios? Bueno, ese nombre surge de hecho de muchas preguntas, de mucho, como le dije, caos, porque para mí un ministerio no nace en la comodidad. Por supuesto que llevo años en esto del ministerio, en servir a la gente, a Dios, principalmente a Dios, y precisamente Catedral nace de una crisis. Yo aprendí hace 6 años que una iglesia no puede surgir si ponemos toda la mirada en las personas. Catedral nace de entender que Dios no tiene un plan de una sola iglesia, sino de muchas. Catedral significa principal de muchas, y sé que lograré muchas, porque es una palabra
que Dios me dio en mi corazón, que está en el Salmo 27, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Dios no quiere cosas pequeñas, Dios quiere cosas grandes. Entonces entendí que catedral, aunque había un caos en el momento mental, de pronto emocional y muchas otras cosas, Dios me llamó a cosas grandes y estamos en la principal de muchas que Dios nos permitirá constituir y establecer con su poder. Yo quiero contarles a todos ustedes una de mis experiencias en la iglesia de Guaymaral. He ido a 2 cultos en la iglesia de Guaymaral con el pastor Daniel. Antes de el pastor Daniel siempre están, pues como las iglesias cristianas, alabando a Dios con música. Está Sebastián, el doctor Sebastián, está la doctora María Teresa, están alabando a Dios. Y la primera vez que fui, volví a escuchar algo muy hermoso del pastor Daniel, que se lo aprendí a un hombre que Luz Amparo y yo conocimos. Luz Amparo es la pastora que lideraba esa iglesia y que Dios la llamó al cielo, Luz Amparo Reyes. Lo aprendí de un pastor muy inteligente en la economía, en la contabilidad, era un gran profesional, pero aparte de eso era un pastor que enseñaba mucho con su conocimiento de Dios. Y ese día, cuando yo llegué, el pastor Daniel, coincidencialmente, yo lo aprendí eso hace 30 años tal vez, 35, aprendí algo de que trató ese día el pastor Daniel. Dios es amor y Dios es perdón. Hay personas que no se acercan a Dios porque piensan que no me va a perdonar. Hay personas que no se acercan a Dios porque piensan que Dios lo va a fustigar. Dios es amor y Dios es perdón, profeta. Precisamente volviendo al tema de la oración, me encanta eso, porque aprendí algo en el Padre Nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos alabando. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, obediencia. Pero luego dice, danos el pan de cada día, dánoslo hoy. Y luego dice, perdona nuestras ofensas. Dios, antes de llamarte a dar cuentas, te provee. Dios nunca deja a sus hijos desamparados. Por eso la gente tiene que escuchar este tipo de mensajes. Usted que me está viendo en este momento, Dios, antes de juzgarnos o llamarnos a cuentas, nos va a proveer. Porque ¿quién de ustedes como padre, si un hijo se comporta mal en el día, usted lo va a dejar sin comida? Ninguno. Usted lo castiga, pero no lo deja sin comer. Y Dios no castiga, Dios exhorta, Dios corrige, Dios te llama al orden. Pero antes de eso te provee y nunca te desampara, porque antes de ser juez es tu Padre, es tu perdonador. Es ese Dios que antes de que abras tu boca, Él sabe lo que necesitas. Entonces, en Dios, más que de pronto un juicio, una sentencia, un orden, también hay un Dios que siempre te espera con los brazos abiertos. Dios proveerá, dice la palabra. Vamos a ver en acción en una iglesia a la profeta Ángela Garzón, aquí a través del siguiente video de apoyo. Es que aquí va a aprender otra cosa más profunda. Mas él volvió y dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le insistía que aceptara alguna cosa, pero él, aquí termino. Usted ofrenda cuando ve el milagro, usted es un interesado. Pero cuando usted ofrenda por simplemente creerle a Dios, usted es una persona de fe. O sea, Naamán tenía dinero, tenía carros, tenía importancia. Y cuando se vio sano, quiso ofrendar. Y me encanta la actitud del profeta. Yo no quiero nada, no necesito nada. Porque nosotros aquí no operamos, no oramos, no hacemos las cosas por dinero. Las hacemos para que la gloria de Dios y para que el nombre de Dios quede en alto. La ofrenda nos permite igualmente conseguir la gloria de Dios, pastora. Bueno, este video hace relación precisamente a que Dios no necesita de una ofrenda, de una semilla, como lo quieran llamar,
para hacer un milagro necesita tu fe. Nosotros damos por gratitud. Estamos en un tiempo precisamente para sanar ese tipo de cosas en las congregaciones de todo el mundo, de cualquier denominación. He tenido que ver cosas que no son tan agradables, como manipular, decir que si no das, Dios no te va a bendecir, que si no das no te va a haber un milagro, y realmente Dios es soberano, Dios es grande, es maravilloso. Cuando estaba el ciego de Betsaida, un hombre con mucha necesidad, Jesús se acercó y lo sacó de un lugar donde estaba en necesidad y lo sanó, no esperando nada a cambio, porque cuando tú crees a Dios, la mayor recompensa que Dios puede tener es que Él ya llevó la gloria en esa situación imposible para un hombre. ¿Qué es un milagro? Un milagro es la gloria de Dios operando en una imposibilidad humana. Así que los milagros, simplemente por ocurrir, ya le están dando gloria a Dios. Si nosotros damos, es porque tenemos gratitud, mas no por mover la mano de Dios. Nosotros damos porque Él merece lo mejor, porque no hay nada en este mundo que yo le dé a Dios que pueda compararse con todo el amor y todo lo que Él nos da diariamente. Entonces, ese también es un buen punto que tocar. No podemos llegar a acercarnos a Dios pensando que por una ofrenda o por algo que hagamos, Él nos va a amar más o menos. Él nos amó primero. Sin nosotros quererlo, sin nosotros elegirlo, dice que Él nos amó primero, porque ese es el verdadero amor. Además mandó a su hijo primogénito. Exactamente. Nosotros no podemos pensar que por algo que demos, Dios va a amarnos más. Él ya nos amó, Él nos eligió, Él nos conoció desde antes de nuestro nacimiento, Él nos santificó, nos llamó, pero no por nada que hayamos hecho. Es importante entender que la fe no es por obras, es por amor, porque Él nos ama y nos bendice, y así queremos como dejar este mensaje en esta hora, que Dios nos amó primero. Una fe sin obras es como un cuerpo sin espíritu. Exactamente, ese versículo me encanta. No podemos hablar que tenemos fe en Dios, pero nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros comportamientos son comportamientos muchas veces inmaduros. Hagamos otra vez relación a ese punto que tocábamos ahorita. Por eso Jesús no les dijo desobedientes, necios, les dijo hombres de poca fe, porque su comportamiento y sus acciones demostraban que no estaban confiando. Cuando yo camino y confío en Dios y avanzo, esa es una forma maravillosa de demostrar dónde está puesta mi fe, no en el momento, sino en la palabra de Dios. Entonces no podemos hablar de fe si nuestras acciones nos llevan a la misma situación de siempre. Comportamientos, acciones, palabras reflejan dónde está puesta tu confianza. Refleja dónde está puesta tu confianza. Ha hablado usted también en otros cultos sobre el testimonio, cómo Dios impacta nuestras vidas. Hablemos un tanto de cómo podemos testimoniar la manera como Dios impacta nuestras vidas. Bueno, esta es una parte muy especial porque yo pienso algo que a uno le pueden quitar todo en esta vida. A nosotros nos pueden quitar, una desgracia puede llegar y nos puede quitar seres queridos, posesiones que nos haya costado edificar, pero la experiencia nadie te la puede quitar. La experiencia que tú has vivido, lo que tú sabes, nadie te lo puede borrar de tu cabeza. Yo quiero decirles esto, cuando empecé el camino de Dios, tuve una curiosidad, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo es la voz de Él? ¿Cómo será escucharlo? Y era una lucha constante, nadie me decía que lo hiciera, en mí había un corazón de buscarlo, y yo no me paraba hasta que no escuchara, pero nunca escuchaba nada. Yo creo que a más de uno le pasa que se arrodilla y no siente nada, a todos nos ha pasado, y yo seguía y seguía orando, hasta que un día sucedió un milagro, y lo puedo contar acá porque es real y Dios no me deja mentir, y algún día usted lo experimentará. Yo estaba leyendo la Biblia, o sea, tenía la Biblia abierta, pero como sin leerla, estaba arrodillada orando ahí, como lo mismo de siempre, como leía yo ahorita, como platicamos ahorita. Van a repeticiones, porque a veces la oración se vuelve una repetición.
y pidiéndole con mucha fe a Dios que me hablara, la Biblia se abrió en un capítulo específico de la Biblia que está en Isaías 61:1 y esa palabra me marcó. Entendí que Dios me estaba hablando desde la palabra. Si tú quieres una palabra de Dios y quieres un mensaje de Dios, quieres la voz de Dios, está en la Biblia. Y entendí que ese versículo era un llamado de Dios para mi vida. Un tiempo después visité una iglesia, muy curiosamente me fui con esa misma expectativa y resulta que el hombre de Dios que estaba predicando se fue hasta la silla en que yo estaba sentada y me dijo: hace unos días atrás Dios te habló en la palabra este y este versículo. Era el mismo versículo que Dios me había hablado, que está en Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y ese fue el llamado de Dios para mí. Como un hombre que no me conocía, una iglesia a la que yo jamás había ido, que yo jamás había pisado, Dios va a poner una persona y me va a decir exactamente el texto que Él me había dado días atrás. Eso a mí nadie me lo va a poder borrar de mi cabeza. Y lo puedo decir con seguridad, la mayor profeta es la palabra de Dios. Y si Él te habla, Él usará un siervo de Dios, como tú lo comentabas ahorita. Había un mensaje interno que Dios te había dicho que Dios es amor. Y llegaste a un lugar y recuerda a Dios a través de un hombre de Él esa palabra que ya había marcado. Para mí, esa es la verdadera profecía. Que Dios te hable en el secreto para que en público Él te confirme algo que solamente tú lo sabías. La importancia de vivir en el hoy es algo que usted ha venido hablando en sus cultos, profetizando a través de su palabra, la palabra de Dios, porque los siervos y las siervas de Dios son instrumentos que el Todopoderoso utiliza para podernos llevar el mensaje a otras personas, para que podamos estar más tranquilos, para que podamos recargarnos de la palabra, porque así como nos alimentamos, así como nos debemos alimentar bien en nuestras comidas, también tenemos que alimentarnos bien en la palabra. Por eso la importancia de vivir en el hoy. ¿Cómo se puede vivir en el hoy? Ángela Garzón, profeta, que nos ha estado acompañando en la iglesia de Guaymaral, ahí en la avenida Guaymaral con Séptima A. Bueno, ese tema también hace relación a precisamente la oración del Padre Nuestro, porque dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una persona que no perdona sencillamente vive en el pasado, porque el que no perdona es el que vive atado ahí. Pero cuando usted perdona y deja el rencor, yo comparo el rencor con un pedazo de carbón caliente y usted lo carga. Usted es el que se está haciendo daño al cargar algo que ya no puede seguir cargando. Yo pongo un ejemplo bíblico maravilloso y es cuando José fue vendido por sus hermanos. Dios le había dado una palabra de que él iba a tener el cielo, las estrellas, la luna y el sol postrados ante él. Y eran 2 estrellas que después entendemos eran 10 estrellas, el sol y la luna representaban sus 10 hermanos. Representaba algo que iba a suceder mucho después. Sus hermanos lo venden. Cuando José logra una posición de autoridad, José logra en ese momento cumplir una palabra de Dios. Y cuando sus hermanos vuelven a su vida, sus hermanos, él tuvo rencor hacia ellos, dolor, pero él ya estaba en una posición de perdón y no les pudo pagar de la misma forma. Cuando usted sana su corazón, usted puede ver a las personas que lo han ofendido y sencillamente de su corazón no puede salir algo malo. Yo no puedo decir que puedo vivir hoy aquí, en este momento con usted, viendo este maravilloso espacio, si yo tengo una carga contra alguien. Hoy estoy acá porque he decidido perdonar y avanzar y aceptar lo no tan bueno que me hace la gente como un trampolín para llegar al lugar de mi destino. La profeta Ángela Garzón hoy con nosotros. Encontramos esto en las redes sociales. ¿Cuál es su red social para que la gente la siga, profeta? Bueno, pueden seguirme en Instagram como Profeta Ángela Garzón, ahí me pueden encontrar,
igualmente en TikTok, Profeta Ángela Garzón, y en Facebook, Profeta Ángela Garzón, igualmente en YouTube, siempre Profeta Ángela Garzón. Entonces, ahí nos podemos seguir y ver todas estas maravillosas obras que el Señor ha hecho. En nuestras redes sociales pueden encontrar testimonios de un ministerio que el Señor ha ido levantando. Pues vamos a sacar algo de las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. YouTube no. YouTube también, pero ahí estoy como Ángela, en pero YouTube. En Instagram, en Facebook y en TikTok, Profeta Ángela Garzón. Esto lo extrajimos de ahí. Muchas veces hemos escuchado la historia de Abraham y Lot, pero ¿qué tal si te explico que no es solamente despedirnos? Hay gente que nos pierde por no entender el propósito de Dios grande que tenemos. Ten cuidado con perder relaciones hermosas que Dios ha puesto en tu camino por estar distraído en lo material. Este domingo te voy a enseñar el poder de las buenas relaciones. Ven a las 10 a.m. y juntos aprendamos a valorar esas personas maravillosas que Dios nos puso en el camino. Bendiciones. Vamos a valorar. Recuerde que también a las 10 a.m. nos encontramos en la avenida Guaymaral. Bueno, los que quieren llegar a orar en silencio, antes del culto, antes de la alabanza, pueden llegar a las 9:30. Pero a las 10 arranca la alabanza y el culto en la iglesia de Guaymaral, en la avenida Guaymaral con séptima. Allá está el pastor Daniel, un joven pastor. Y otra de mis anécdotas con él es que uno de mis referencias, bueno, tengo muchas referencias sobre el Todopoderoso y sobre la palabra, pero el primer día que llegué, él habló, tocaba otros temas, pero en medio de sus palabras habló del libre arbitrio, porque Dios nos ama tanto que nos dio un libre arbitrio, porque uno, por ejemplo, dice, uy, pero ¿cómo Dios permitió que asesinaran a ese sicario, asesinaran al Señor si era tan bueno? Pero la gente a veces no entiende que Dios nos ama tanto que nos ha dado el libre arbitrio para hacer con nuestra vida lo mejor o lo peor, pero también que es un Dios de amor y que puede perdonarnos. Bueno, yo esa palabra la reemplazo mucho por la palabra voluntad. De hecho, en la Biblia no aparece albedrío. En la palabra de Dios aparece voluntad. Dios le dio el regalo más maravilloso al ser humano, pero el más peligroso, la voluntad. La voluntad es algo que te lleva a hacer las cosas o no hacerlas. Dios le dio la libre voluntad a Adán de escoger comer o no comer del árbol, y él decidió comer. Él decidió desobedecer, porque obedecer y desobedecer es una decisión. Jesús en obediencia se sujetó a un plano terrenal que, por más lindo que fuera, no se compara al cielo. Pero él decidió someterse a este plano, obedecer a Dios, y ahí es donde vemos el poder de la voluntad, a donde nos lleva. Entonces, para mí la voluntad es un misterio, porque Dios no quiere robots, Dios no quiere marionetas, Dios quiere hombres y mujeres con criterio que puedan decidir seguirlo o no seguirlo, y sabiendo que Él es lo mejor. Hay gente que no lo sigue, hay gente que no lo quiere, porque eso es lo que nos hace humanos, tener voluntad divina. Dios nos hizo como Él, a su imagen y semejanza. Imagen significa mi réplica, mi forma física, intelectual, pero la semejanza es la parte espiritual. Dios le dio la semejanza al ser humano de ser como Él. Entonces yo tengo la semejanza para tener la voluntad, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y la voluntad humana también lo podría ser, pero muchas veces no lo es. Es un regalo demasiado fuerte y demasiado peligroso que el Señor nos entregó, y precisamente por eso vemos una humanidad rendida a todo menos a Dios, porque el ser humano escoge qué camino quiere tomar. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero quien quiere seguirlo es quien lo sigue. Quien no, pues sencillamente toma otro destino, porque esa fue la voluntad. Aunque Dios hable, aunque Dios prometa, aunque Dios toque, la voluntad humana finalmente es la que decide para dónde ir. Utilicemos nuestro libre albedrío para que podamos ser generadores de amor, generadores de construcción de una buena ciudad, de un buen entorno, de una buena familia. Utilicemos nuestro libre albedrío para servir
al prójimo. Utilicemos nuestro libre albedrío para orar. Sí, también para divertirnos. Nadie ha dicho que Dios no quiere que nos podamos divertir, pero también que nos podamos divertir en medio de saber que debemos utilizar nuestro libre albedrío para divertirnos de una manera correcta y sana. Por eso hoy estamos con la profeta Ángela Garzón, y usted, comenzando este programa, me habló de algo que quiero ahora me profundice: los propósitos de Dios. Hablemos de los propósitos de Dios. Bueno, los propósitos de Dios son planes eternos que no van a cambiar si nosotros no queremos escoger su plan. Dios ha diseñado un plan, un propósito, un deseo. De hecho, la palabra propósito es intención. Dios tiene una intención. Cambiemos la palabra propósito por intención. Dios tiene una intención con cada cosa. Dios es intencional. Y hay una palabra para explicar eso profundamente, y está en Jeremías 1:5. Antes de que nacieras te formé, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Él tenía un propósito poderoso con Jeremías. Él sabía que Jeremías le iba a servir, tenía una intención, porque esa era la voluntad de Dios. Dios, con todos los que nos están viendo, y como decías ahorita, no quiere decir que somos aburridos o que no nos podamos divertir. Él nos ha dado una voluntad hermosa y maravillosa. Dentro de ese propósito hay matices. El problema es que cada propósito con cada persona es diferente. Y muchas veces caemos en no vivir en el hoy, porque nos estamos comparando con mi hermano, con mi hermana, con el llamado de uno y de otro. Y el propósito de Dios con todos no es el mismo. Dios tiene un propósito con nosotros de estar dando este mensaje hoy. Muchos años atrás Dios me permitió tener una preparación en medios de comunicación, y hoy entiendo que era un propósito, porque mucha gente piensa que estar aquí frente a una cámara es fácil, pero no, detrás de eso hubo una formación, y hoy entiendo que era un propósito de Dios que yo pasara por esa formación para poder estar hoy acá frente a ustedes y decirles que todo lo que usted esté haciendo, enfermería, de doctorado, periodismo, desde un puesto público, desde ser una ama de casa, es un propósito. Desde esa intención en la que Dios tiene contigo, desde el lugar en el que estás, Él tiene una eternidad diseñada para ti. Por eso es tan importante valorar y ver que cada capacitación y cada cosa de la vida que nos sucede tiene un plan totalmente planeado y creado por el Señor. Entonces eso es una palabra muy poderosa. Antes de que Jeremías naciera y antes de que tú nacieras, Dios ya sabía qué plan tenía contigo. Sí creo en la predestinación, porque la palabra lo dice, que a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó también santificó y apartó. Dios tiene un plan, y aunque nosotros muchas veces nos desviemos, sí o sí, ese plan con nosotros o sin nosotros se cumplirá en nuestra generación. Pero qué mejor que sea con nosotros. En la iglesia de Guaymaral, la iglesia cristiana, ese centro de alabanza cristiano de Guaymaral, ustedes van a poder encontrar también el grupo de mujeres, culto de mujeres, hacen sesiones especiales. De hecho, si va con un bebecito, una bebé, una niña, un niño, ellos van a estar en un espacio en el segundo piso de la iglesia, donde van a poder, pues, allí empezar a aprender, a tomar la palabra de Dios, mientras ustedes y nosotros estamos en el primer piso. Y dije que eran 3 anécdotas con el pastor David. Voy con la tercera. No sé si en el primero o segundo culto, y coincide con lo que está diciendo la profeta Ángela Garzón, los propósitos de Dios. Él habló de David y Goliat. O sea, lo tocó, no profundizó. Yo sé que podemos interpretar la palabra de David y Goliat de la grandeza de supuestamente el más débil, pero que tenía la coraza de la fe y que derrotó a Goliat. Pero quiero hablar sobre el propósito de Dios, porque es que para él todopoderoso era David, pero para el papá terrenal de David eran los hermanos. David no era nadie.
¿Cómo es esa historia? Bueno, hay algo curioso en esa historia, yo me identifico muchísimo con esa historia, qué hermoso que la toquemos, porque David era el menor de todos sus hermanos, y siendo el menor era el que les servía a ellos. Ni siquiera estaba a la mesa cuando un profeta llamado Samuel llegó a la casa. Recordemos que había un rey llamado Saúl, que Dios desechó, y cuando el profeta se rehusaba como a otro nombramiento, por decirlo así, Dios le dijo, no llores más, levántate y unge un nuevo rey, porque el propósito de Dios no se va a detener, tiene que seguir su plan. Entonces el profeta se levanta, va a la casa de Isaí, y en la casa de Isaí hay 7 hombres muy hermosos, porque la Biblia dice que eran de hermoso parecer, que eran hombres grandes, pero el profeta le dice a Isaí, aquí no están todos tus hijos, ¿dónde está el otro hijo que tienes? Mandan a llamar a David. Y en ese momento... Estaba pastoreando. Estaba pastoreando, estaba en un trabajo que de pronto no era tan grato, porque los que son hijos menores saben que el menor siempre es como el más consentido. En este caso no, porque David era hijo de otra mujer. David no era hijo del matrimonio, por eso era despreciado. Porque Dios escoge de lo que otros no quieren para marcar la historia. Por eso es que es importante vivir aquí, hoy, en este momento. No importa de qué lugar eres, de qué familia, cómo fue tu historia, si Dios te llamó es porque Él ya tenía un plan. Y resulta que lo unge Dios como rey, le dice, serás el próximo rey. Y el profeta lo menospreció también. A mí me ha pasado que he llegado a lugares donde me han menospreciado. Hace unos días me encontré con un amigo pastor que cuando yo estaba un poco más joven, o mucho más joven, porque en esto empecé hace bastante tiempo, yo fui desde los 13 años. Desde los 13 años predico la palabra de Dios. Hace como 10 entonces. Amén. Amén. Él tiene una fe Amén. impresionante. Él está... Una risa tenía que haber, no, la verdad, muy joven, y cuando llegué hubo tanto menosprecio porque esperaban una persona mayor. Cuando ese pastor me ve entrar, dijo, usted es la profeta Ángela, y en la expresión vi el desprecio, porque de pronto esperaba una pastora de otra forma. Cuando usted le dicen pastor, le dicen profeta, usted se imagina otro tipo de persona. Entonces realmente he vivido lo que pronto David pudo sentir. Cuando él entra al cuarto donde están sus hermanos, el profeta menospreció a David y le dijo, no te fijes en lo físico porque yo miro el corazón. Y él es el rey que yo voy a escoger. Y entonces Dios lo unge. Y no es casualidad que días después Goliat se levante. Para mí un proceso siempre evidencia que hay una unción poderosa con la que Dios me ha marcado. Y se levantó para la gloria de Dios. Se levantó. Porque hizo grande a David. Hizo grande, pero antes, recuerda siempre esto, antes de que venga un ataque, Dios te ha dado una promesa. Las promesas de Dios vienen antes de los ataques. Y note usted que primero fue ungido y luego viene Goliat a aplastarlo, a derrotarlo, a apagarlo. Porque cuando Dios te habla, también se va a levantar un enemigo de tu grandeza, de tu tamaño. Así que tan grande como sea el proceso, es tan grande tu propósito. Oiga, el pastor David en la iglesia, Daniel, he hecho 2 veces David, ¿verdad? Porque queríamos hablar de David. Sí, pero antes en la iglesia en Guaral siempre está el pastor Daniel. Siempre he dicho pastor Daniel, ¿verdad? Daniel, sí. Y si no lo he dicho, presento excusas. En este momento me equivoqué y estamos en diálogo aquí como si estuviéramos en la sala de nuestra casa. Tranquilos. El pastor Daniel, dijo en el culto pasado que yo fui, dijo que Dios, que había gente que sentía que no merecía a Dios, porque ha pasado por dificultades, porque ha cometido pecados, porque lo que sea. Y decía el pastor Daniel que esos son los predilectos de Dios, porque creo que fue así, porque los escoge, los toma como su materia prima para hacer la grandeza de Dios en esos seres humanos. Así es. Nosotros debemos enseñarle a las personas a entender que no es por obras. Hay un versículo que me marcó que está en Romanos 9:16. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Si hoy estamos aquí, podrá sonar muy frase de cajón o como quiera llamarlo,
pero es por la misericordia de Dios que estamos hoy acá. Porque Dios es tan grande que un día me conectó en Bogotá con Sebas. Sebas hace parte de la iglesia Guaymaral. Hace años nos conectamos en Bogotá y por la misericordia de Dios nos conecta y años después estamos aquí, porque eso lo hace Dios. Dios no está mirando nuestro pasado, si somos buenos, si somos malos, si calificamos o no. Cuando Él tiene un propósito contigo y es grande y poderoso, habrá gente que se va a levantar y va a decir, ¿tú de dónde? ¿Tú cómo? ¿Tú no tienes con qué? Pero es que cuando Dios te llama, el camino se va iluminando. Determina una cosa y sé firme y sobre tus caminos habrá luz. En las redes sociales de Pastora Ángela Garzón, en Instagram, en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en TikTok, encontramos esta bonita pieza sobre la madurez. Madurez parte 2. Bueno, y estábamos viendo que la madurez es esa etapa cuando tú llegas a desarrollar tu propio potencial. ¿Y qué es el potencial? Aquello que está dentro de ti que no has desarrollado. Cuando alguien te dice que tienes potencial, en realidad lo que te está diciendo es que no has desarrollado esas cosas grandes que están dentro de ti. ¿Cómo no lograrlo? ¿Cómo quedarte en la inmadurez? Te quedas en la inmadurez con 3 cosas. La autojustificación, cuando todo el tiempo estás justificándote de no hacer algo nuevo. Cuando guardas rencor y tú dices, ¿por qué rencor? Porque estás colocando tu vida en cosas del ayer. Cuando no has superado palabras que de pronto te ofendieron y marcaron tu corazón, marcaron tu mente, marcaron tus habilidades de alguna forma, eso te ayuda a quedarte en el ayer. Y lo tercero que tampoco te deja nunca madurar es la comodidad. La comodidad es ese colchón que el cerebro diseña para que tú te sigas argumentando de no hacer algo nuevo. Entonces, con esos 3 enemigos, jamás vas a lograr madurar. ¿Cómo madurar entonces? Sígueme para la parte 3. Exactamente. ¿Cómo madurar? Complementemos esta bonita pieza que la hemos encontrado en el Instagram de la pastora profeta Ángela Garzón, así se encuentra, ¿verdad? Así me Profeta Ángela Garzón en Instagram, TikTok, en Facebook y TikTok. También se llama Profeta Ángela Garzón. En todo, sí. Y en Cúcuta, en la iglesia del barrio Guaymaral, la iglesia Guaymaral, no del barrio, es de la ciudad. De hecho, Guaymaral forma parte de nuestra historia indígena. La profeta Ángela Garzón ha estado acompañándonos también en la iglesia de Guaymaral, en la avenida 11 Este con 7A. Ahí los días domingo a las 9:30 pueden orar y a partir de las 10 participemos del culto. Las redes sociales de la iglesia, ¿cuáles son? Yo no recuerdo, me pueden recordar. Ahora voy a darles las redes sociales de la iglesia y le voy a pedir que me la apunten acá. Y mientras tanto, usted nos va a profundizar sobre el tema de la madurez, profeta. Bueno, la madurez es un tema que la Biblia lo toca. Dice que Dios al que ama corrige y al que no corrige lo toma por no hijo de él. La madurez llega cuando nosotros dejamos de poner las responsabilidades nuestras en manos de otro. Muchas veces nosotros vemos un niño, ¿no? Cuando es inmaduro, es que no fui al colegio porque no me despertaron, no fui al colegio porque no me levantaron, porque no me sonó la alarma. Siempre una persona inmadura coloca sus situaciones en manos de otro. Entonces, la inmadurez es cuando yo coloco mi vida en manos de otro, mis decisiones en manos de otro. Pero cuando yo maduro, asumo unas decisiones que yo debo tomar para estar donde quiero estar. Y eso me lleva a la corrección. La corrección me lleva a madurar. Otra cosa que me lleva a madurar es dejar la comodidad. Cuando somos cómodos, nunca vamos a madurar. Porque la madurez llega cuando nos incomodamos, cuando dejamos de esperar que otros hagan, que otros vean por nosotros, que otros oren por nosotros y empezamos nosotros a ser los que oramos por otros, a ser los que bendecimos a otros, a ser los que apoyamos a otros. Ahí empieza la madurez. Y a Dios, profeta, hay que darle también, ¿no? Porque
Hablábamos del catálogo, uno va y pide, pero a veces no le da a Dios, hay que darle a Dios, tiene que haber un reciprocité. El Instagram de la iglesia de Guaymaral, @iglesia Guaymaral, iglesia Guaymaral, en Instagram. Entonces hay que darle a Dios. Encontramos en las redes de la profeta, en Instagram, también en Facebook y también en TikTok, en las redes de la profeta Ángela Garzón, encontramos esta hermosa pieza sobre la felicidad. La felicidad. ¿Qué es la felicidad? Es algo que siempre nos preguntamos constantemente. Cuando no entendemos qué es la felicidad, vivimos buscándolo en personas, en un trabajo, en una oportunidad, pero tengo que enseñarte algo o compartirte algo. La felicidad nace en tu corazón, pero habita en tu voluntad. En otras palabras, todos los días es una decisión ser feliz. Recuerda esto, porque por lo general hay voces que te desaniman, te descalifican, te dicen que no lo estás haciendo bien, y cuando tú constantemente estás exponiéndote voluntariamente a esas voces, vas a perder tu identidad. Por lo tanto, la felicidad también te hace una persona con una identidad fuerte y una identidad que no fácilmente es cambiada por otras voces. Tú tienes la autoridad de permitir quién te dice algo y si lo dejas entrar dentro de ti. Recuerda que no eres culpable de lo que te digan, pero sí de lo que dejas entrar en tu corazón. Te invito a que hoy seas feliz. Recuérdalo. Felices, seamos felices. Hay que conocer la palabra de Dios. No le estoy diciendo que todo el día y toda mi vida tenga que dedicársela a leer la palabra de Dios. No le estoy diciendo eso. Pero sí conozcamos la palabra de Dios. Seamos felices buscando la palabra de Dios. Seamos felices sirviéndole al prójimo, que es una manera de honrar a Dios. Seamos felices hablando bien del prójimo, por favor. No hablemos no hablemos nunca del prójimo mal. Si vamos a hablar del prójimo, hablemos bien del prójimo. Seamos felices amando nuestra familia. Seamos felices en la gloria de Dios. Felicidad, uno de los temas que en las redes sociales de la profeta Ángela Garzón puede encontrar. Bueno, esa palabra felicidad abarca muchas cosas. La felicidad es una decisión. Y qué mejor decisión que empezar feliz el día por estar vivos, por estar de pie, por estar trabajando, por estar de pronto en una situación que no te gusta, pero la felicidad es una decisión. La felicidad nace en el corazón, pero habita en la voluntad. Siempre recuerde eso. La felicidad nace en mi corazón, pero habita en mi voluntad. Yo decido ser feliz. Y la felicidad es una consecuencia de conectarme y de estar rodeado de personas que me lleven a eso también. Porque muchas veces nos conectamos con todo, como lo decíamos hace un ratico, todo lo malo. Todo está mal, todo está al revés, nada fluye, salimos a un carro, salimos a un taxi, salimos a un medio de transporte y siempre escuchamos quejas. Y muy linda la palabra cuando dice que la queja no es provechosa para nada. Así que las quejas vamos a eliminarlas y vamos a notar cómo la felicidad crece en nuestro corazón y sigue habitando en nuestra voluntad. Último tema aquí en Cívica Televisión, hoy con la pastora, es sobre la inferioridad. Encontramos en sus redes sociales este mensaje sobre la inferioridad. Huye de la inferioridad. Hoy quiero hablarte de qué es la inferioridad, ese sentimiento inapropiado, inadecuado que tienes de ti mismo, que te hace ver las virtudes de otros, pero te hace imposible ver tus propias virtudes. ¿Cómo salir de allí? Pues lo primero que te quiero enseñar es un ejemplo de un personaje que aparece en la palabra de Dios llamado Zaqueo. Tenía 3 limitaciones que lo hacían permanecer en la inferioridad. El primero que podemos ver es que era una persona con una baja estatura. Eso representa esas limitaciones con las que todos nacemos, bien sea un entorno, bien sea la familia en la que creciste, bien sea limitaciones físicas que te hayan marcado, que te hagan sentir menos que otros. Otra limitación que él tenía era su pasado. Los errores que él tenía muy claros de sí mismo lo hacían permanecer allí, escondido. Porque cuando tú sabes tus errores pero no los cambias, sigues allí preso.
Y lo tercero, esas voces constantes que te recuerdan tus errores jamás te van a dejar salir de ese entorno llamado inferioridad. Si quieres saber cómo salir de eso, sígueme para la parte 2. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy gratificante que la iglesia Guaymaral haya decidido invitarle desde Bogotá o de Villavicencio, donde quedan su catedral de amor a Dios, la ha querido invitar. También sé que la iglesia Guaymaral va a seguir invitando a otras personas tan interesantes, así como lo es la profeta Ángela Garzón, y que ya cuando usted vaya a la iglesia, cuando vayamos, vamos a encontrar un joven pastor que es el pastor Daniel. Así que podemos dar gracias a Dios. Por favor, profeta, aquí vamos a bendecir, por favor, los hogares que nos ven. Vamos a orar aquí desde este canal de televisión para que la gente se acerque al Todopoderoso. Así que le escucho, profeta. Padre Santo, gracias por este maravilloso espacio, por estos medios que se abren para tus hijos, Señor. Gracias, Dios, por estas hermosas conexiones que han llegado a Guaymaral, porque te levantarás poderosamente en la iglesia de Cúcuta, aquí en Guaymaral, Señor. Será poderoso tu mover en este lugar desde el que estamos. Bendecimos estos medios de comunicación, bendecimos este lugar que hoy nos ha abierto las puertas, Dios. Gracias, Dios. Gracias por este día maravilloso. Bendecimos cada familia que logró conectarse en este tiempo y sabemos que el poder de tu Espíritu Santo, de la oración, traerá paz, consuelo, vida y sanidad a todos los que nos escuchan en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, profeta, por haber estado con nosotros. A la iglesia Guaymaral, gracias por haberla traído a la ciudad. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos escuchado y visto. Pero lo más importante, aspiramos que a través de este programa va a quedar sembrado en su corazón, en nuestros corazones, una semilla que si sabemos regar, una semilla que si sabemos cuidar, va a darnos felicidad. Muchas gracias. Nosotros somos Cívica Televisión, el canal de los norte santanderianos.